Buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con este vídeo entramos en el capítulo más importante. Y en este primer vídeo vamos a ver las dos posiciones más importantes de los finales teóricos. Diríamos que este vídeo es el más importante de la serie, porque trata de dos posiciones que se producen muy a menudo. Recientemente, hace unos años, leí un libro muy interesante de un escritor holandés. El título traducido es algo así como Juega primero, piensa después. Y leyendo el libro, que me pareció interesante, aunque por supuesto no estoy de acuerdo en muchas de las afirmaciones que mantiene, me encontré con una que me llamó la atención. Porque decía, bueno, ¿para qué estudiar tantos finales? Por ejemplo, la posición de Lucena a mí no se me ha producido nunca, decía, y no se produce nunca. O la posición de la defensa de Feridor no se produce prácticamente nunca. Me quedé un poco sorprendido porque me puse a pensar y dije, bueno, pues la verdad es que a mí no se me ha producido muchas veces en las partidas de torneo. Pero aprovechando que se acaba de jugar la Olimpiada de Ajedrez y que en la Olimpiada de Ajedrez se juegan miles de partidas, decidí hacer una búsqueda de todos los finales de torres que habían producido en la Olimpiada, o de todas las posiciones de torre y peón contra torre, pero bueno, también hice una búsqueda con algunos peones más para ver las derivaciones, a ver si la posición Lucena o la posición de Feridor se producían o no. Entonces, bueno, pues llegué a la conclusión que creo que es la correcta. Cualquiera de esas dos posiciones se había producido, o bien estaba a punto de producirse y por lo tanto los jugadores la tenían en cuenta en más de una docena de partidas. Lo que sucede es que si cogemos solo partidas de grandes maestros, los finales puramente teóricos, como la posición de Feridor o la posición de Lucena, que son las dos que vamos a estudiar en este vídeo, son tan conocidas que ambos jugadores las prevén y o bien la partida no continúa por abandono o uno de los dos jugadores trata de desviarse. Pero en cualquier torneo con muchas partidas podéis comprobar que hay algún momento que alguna de las partidas se encamina en esta dirección. Por lo tanto, conocer bien estas dos posiciones es fundamental. Las dos posiciones en realidad están relacionadas entre sí porque representan la situación defensiva más habitual y cuando no se puede conseguir la situación defensiva más habitual, entonces la partida deriva a la otra posición. Es decir, cuando no se puede conseguir la posición defensiva de Feridor, la partida acaba en la posición de Lucena. Bien, vamos a empezar con la posición que tenemos en el tablero y con la defensa de Feridor. Lo primero que debemos decir es que cuando una partida acaba en un final de torre y peón contra torre, el estudio teórico de todas las posiciones es verdaderamente amplio. De hecho, John Nunn escribió un libro completo, considerando, investigando con programas informáticos, solo sobre este final. Sin embargo, las posiciones que se suelen producir, bueno, pues ya son un grupito bastante menor. Y las podemos clasificar o dividir con bastante claridad. En primer lugar, nos vamos a ocupar de aquellas posiciones en las cuales el rey del bando débil logra colocarse en el camino del peón. En estas posiciones, el resultado natural es tablas. Pero hay que saber cómo hacerlas. Porque si no, puede suceder, como he podido comprobar en multitud de partidas de aficionados, que una posición que debería terminar en tablas termina en victoria del bando que tiene el peón. Hay algunos pocos casos en que termina en victoria del bando que no tiene el peón, no creáis, pero esos ya son bastante extraños y debidos a errores graves. Bueno, un segundo punto que es importante tener en cuenta es que una vez que tenemos el rey, que somos el bando defensor y tenemos el rey enfrente del peón, siempre hay dos métodos defensivos. Mucha gente puede pensar, bueno, ¿y para qué nos interesa saber si hay dos métodos defensivos? Con saber uno y aplicarlo ya está. Bueno, esto podría ser así, pero hay una pequeña desgracia en este tipo de finales. Bueno, en primer lugar, a veces no podemos aplicar uno de los métodos defensivos. No siempre podemos aplicar uno y si queremos el otro. La situación no es así. Generalmente podemos aplicar uno, el principal,
pero hay algunas situaciones que no podemos. Entonces necesitamos conocer el otro. Pero hay otra desgracia más importante que ha llevado a varios jugadores, también puedo decir que he sido testigo de ello, a confundirlos. Incluso en una ocasión un maestro internacional debí confundir los sistemas defensivos. Resulta que si bien el primer sistema defensivo vale para todos los peones, cuando ese sistema no puede aplicarse, el segundo sistema defensivo es diferente para los 4 peones centrales que para los peones laterales de torre y caballo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro. Y lo vamos a estudiar en sucesivos vídeos. Bien, en este vamos a estudiar el primer sistema defensivo, y sistema defensivo que es de poder aplicarse, nos asegura las tablas, contra cualquier peón. El sistema defensivo fue estudiado en primer lugar por Philidor. Philidor fue un jugador extraordinario en cuanto a su fuerza, porque fue el mejor de su época, pero también hay que reconocerle, y debemos hacerlo aquí, porque es verdaderamente algo espectacular lo que hizo, su increíble capacidad analítica, porque él solo, sin tener libros anteriores, ni referencias, y probablemente pocos ayudantes de su nivel para discutirle sus análisis, logró encontrar las soluciones correctas a un montón de finales importantísimos. La maniobra fundamental del mate de alfil y caballo. La maniobra ganadora en el final de torre y alfil contra torre. Maniobras ganadoras también en el final de dama contra torre. Y sobre todo, la más importante, esta, la maniobra defensiva en el final de torre contra torre y peón, que se llama la defensa de Philidor. Siempre habréis oído que la defensa de Philidor consiste en mantener la torre en la tercera fila. Hablamos desde el punto de vista del bando que tiene que mantener la torre ahí. En este caso, el bando defensor es el negro, su tercera fila es la sexta de las blancas, por lo tanto es esta, que vamos ya a señalar. Esta es la tercera fila. Puede parecer un poco misterioso. Al que le parezca un poco misterioso, le interesará esta reflexión, aunque quizá ella lo haya comprobado. ¿Por qué la tercera fila? Bueno, realmente no es que esa sea la única manera de defenderse, es que la tercera fila es la última fila en la que se puede plantear esa defensa. Por lo tanto, es donde se estudia. Pero si se consigue la defensa de Philidor en la cuarta o quinta fila, también sirve. Así que alguna vez en la práctica, si os lo encontráis, podéis estar tranquilos y aplicarla incluso más atrás. No dejéis avanzar el peón innecesariamente, aunque tampoco habría peligro. Vamos a ver por qué la defensa de Philidor es tan eficaz y asegura las tablas con una facilidad absoluta. En esta posición, si jugaran las negras, que de hecho juegan, podrían colocar ya la torre en la tercera fila, ¿verdad? Y deben hacerlo. Es la forma más sencilla de hacer tablas. Al colocar la torre en la tercera fila, el rey de las blancas no puede pasar por delante del peón. Y entonces puede intentar solamente dos cosas, o avanzar primero el peón o intentar ofrecer un cambio de la torre para luego poder llegar a un final de reyes ganador. Vamos a ver primero el intento más obvio, avanzar el peón. Inmediatamente, en cuanto las blancas avancen el peón, inmediatamente, la torre, que estaba realmente en la tercera fila, se desplaza a la octava. También serviría a la séptima, por ejemplo, pero lo mejor cuanto más lejos posible, para empezar a dar jaques desde lejos. Así que la defensa de Philidor consiste en mantener la torre en la tercera fila para impedir que avance el rey y en cuanto avanza el peón desplazarla a la octava. De este modo, ahora la torre empezará a dar jaques por detrás, ¿veis? Jaque. Cuando el rey no está en sexta no es obligatorio dar jaque, pero lo más cómodo es seguir dándolo. Y las blancas no pueden desembarazarse de esta serie de jaques. Por lo tanto, las tablas son facilísimas, ¿no? Todavía he visto a algún jugador perder este final. ¿Cómo? Bueno, cometiendo pequeños errores poco a poco y acabando convirtiéndolo en un final diferente. Una de las dudas que tienen muchos jugadores cuando se encuentran en la posición de Philidor es: ¿y si me ofrecen cambio de torres en alguna línea de la sexta fila para él o de tercera para mí, qué hago? Bueno, pues os voy a decir
un consejo, que no es la única forma de defenderse, pero un consejo que os facilitará mucho la defensa. Si no movéis nunca el rey de la columna frente al peón, vuestro rival jamás os podrá ofrecer un cambio de torres que lleve a un final de peones ganador. Y así podréis estar totalmente tranquilos. Si lo movéis, hay algunas posiciones en las que el final de peones después del cambio de la torre en sexta sería ganador. Pero si no movéis el rey de ahí, es imposible. Imaginaos en qué casillas, vamos a dar un par de jaques para explicar otra cosa y quitar las flechas y los colores. Si las blancas intentan el procedimiento de dar jaques, el rey siempre avanza y se le vuelve a dar jaque, vuelve atrás. Así que dar jaques no sirve para nada. Imaginemos ahora dónde las blancas pueden ofrecer cambio de torres. En la casilla C6. Si las torres se cambian en la casilla C6, el final de peones es inmediatamente tablas. Lo podemos comprobar. Y el final es tablas. Volvamos a esa posición. En la casilla D6. Bien, si las torres se cambiaran en la casilla D6, todas las blancas ganarían, ¿no? Pero no hay peligro. La torre blanca no puede llegar a la casilla D6 mientras mantengamos el rey N8. En la casilla E6, lo mismo, no puede llegar. En la casilla F6, no puede llegar. No puede llegar manteniendo al rey negro cortado en la octava. Por lo tanto, si mantenemos el rey en la columna enfrente del peón y cuando nos lo dejan mover hacia adelante, lo movemos hacia adelante, no hay ningún final de peones que perdamos. Si empezamos a mover el rey, podría haber algunas dudas. Una forma en que he visto perder este final es precisamente mover el rey, luego tener miedo de que nos ofrezcan cambio de la torre. Tercero, pensar, me van a ofrecer cambio de la torre, y voy a intentar pasar a la defensa por detrás, que he oído alguna vez que también es correcta. Y cuarto, aplicar mal la defensa por detrás, que se llama decline y Horowitz. Por lo tanto, recapitulamos, aunque hemos dicho bastantes pocas cosas, pero bastante repetidas, ¿no? Recapitulamos. La defensa de Philidor consiste en situar la torre en la tercera fila, la sexta teniendo en cuenta el grado de avance del peón, antes de que se sitúe en ella el rey rival. De esa manera el rey no podrá pasar más que avanzando primero el peón. Y en cuanto avance el peón, la torre pasa a la octava. Resumiendo más, torre a la tercera, cuando avanza el peón, torre a la octava. Defensa facilísima, que se os va a producir muchas veces. Y que cuando lleguéis a grandes maestros no se os va a producir, claro, porque os vais a enfrentar a rivales que ya van a prever eso también con antelación. Pero que mientras seáis jugadores aficionados o estéis progresando en el ajedrez, se os va a producir muchas veces, con el bando del peón o con el bando sin peón, y que debéis ser capaces de defender perfectamente. La siguiente posición, la segunda posición más importante. Podemos considerar que la posición de Philidor es la más importante. Y la segunda más importante es la posición que se llama de Lucena. Pero es un nombre curioso porque realmente en el libro de Lucena no aparece esta posición, pero recibió ese nombre y ha tenido éxito. Algunos lo llaman, y es un nombre más correcto y más útil, el puente. Esta posición lleva al puente. Bien, esta es la posición a la que se puede llegar si el bando débil no logra colocar su rey en la columna por la que viene el peón y el peón va avanzando al final hasta la séptima fila y tiene el rey por delante porque el rival le ha dado jaques probablemente y le ha obligado a situarse ahí. Esta posición se enseña muchas veces con el peón de caballo, porque con el peón de caballo solo hay una forma de ganar. Bueno, dentro de esa forma hay dos variantes, pero bueno, solo hay una forma de maniobrar para ganar y así pues se obliga a aprender el método, digamos, más universal. En esta posición hay más de una forma de ganar para las blancas, porque el peón no es de caballo. Sin embargo, la más importante, porque sirve para todos los peones y porque nos enseña una maniobra que luego se aplica en muchos otros finales, es la que aplica el puente. De todos modos, vamos a citar las otras. Este caso sí es diferente al de la posición Philidor en cuanto a que existen dos métodos
y nos podemos conformar con saber uno, porque el otro no necesitaremos aplicarlo nunca. Por el contrario, en el caso de la posición filidor es necesario conocer el otro método que vamos a ver en vídeos posteriores, porque en algunas ocasiones no podremos conseguir la defensa de filidor. Bien, vamos a citar el otro método y luego vamos a aplicar el método principal. En esta posición comienzan las negras y lógicamente jugarían su torre impidiendo la salida del rey por la izquierda del peón. Por la derecha de momento no puede salir porque está impidiéndolo el rey. Bueno, esta es la posición defensiva más resistente, pero que las blancas pueden romper con bastante facilidad. La forma de hacerlo que mejor vamos a estudiar es el puente, pero la otra forma es, después de este jaque que obliga a alejarse el rey, puesto que si el rey fuera a E6 con rey E8 el peón coronaría, vamos a ponerlo aquí, si el rey negro va a E6, las blancas juegan rey E8 y el peón ya corona, después de irse aquí, pues una maniobra suficiente para ganar es trasladar la torre a la casilla C8. Esta maniobra no puede aplicarse con el peón de caballo. Vamos a estudiar la otra maniobra que se puede aplicar siempre, que incluye el procedimiento que se llama el puente y que también he visto ejecutar en multitud de posiciones del ajedrez práctico, de las partidas prácticas. La torre va a la cuarta fila preparando el puente. El puente, como vais a ver, consiste en taponar con la torre blanca los jaques de la torre negra. Hay muchos jugadores que a veces tienen dudas con esto. Bueno, es un poco sorprendente porque esta posición se da tan a menudo que es conveniente conocerla bien, repasarlo bien, se te tiene que haber producido. Pero bueno, algunos piensan, bueno, ¿para qué voy a poner la torre tan lejos del rey? La voy a poner más cerca. Vamos a hacerlo. Ponemos la torre aquí para hacer el puente más pronto, ¿no? Esta jugada realmente también gana. Pero si las negras en este momento atacan la torre, la mejor forma de ganar es trasladar la torre a la cuarta, con lo cual el rey volvería aquí y estaríamos en la misma situación. Así que tendríamos que aplicar el puente, porque la otra forma de ganar aquí, sin volver la torre a la cuarta, implica, podría empezar por la jugada rey E7, pues implica jugar el final de dama contra torre, y eso pues sabemos que no es tan fácil de ganar, o por lo menos es muy trabajoso. Así que aplicamos el puente desde la cuarta fila desde el principio. Colocamos la torre aquí. En este momento las negras no tienen más jugada que esperar. Y después de la jugada de espera el rey sale. La única forma de evitar ahora que corone el peón son los jaques desde atrás. Primer jaque, segundo jaque, el rey se tiene que mantener defendiendo el peón. Tercer jaque, pero ahora el rey puede venir aquí y al cuarto jaque la torre se cubre. Esta es la posición del puente. La torre ha hecho un puente y el peón corona. Un procedimiento que se puede aplicar también en finales con muchos más peones y que por lo tanto es importantísimo conocer. Como os decía, estas dos posiciones son las más importantes de la teoría de los finales de torres. Yo diría que son las más importantes de la teoría de los finales. Si habéis tenido alguna mínima duda, pues debéis repasar el vídeo, analizar si hay alguna variante que no se diga en el vídeo que a vosotros os parezca dudosa, debéis analizarlo e incluso para estos finales concretos os recomiendo practicarlo en el club. Estas posiciones se os van a producir muchísimas veces en vuestras partidas prácticas. No digo ya si contamos las partidas rápidas. Y seguro que os da mucha rabia, aunque sea una partida rápida, llegar a esta posición que todo el mundo sabe cómo se gana y que se os escape, o a la otra que todo el mundo sabe cómo hace tablas y no conseguirlo. Por lo tanto, insisto, este vídeo es el más importante de la serie, estas posiciones son las más importantes de conocer. Bueno, pronto nos veremos en los siguientes vídeos que realmente complementan la teoría de los finales de torre y peón contra torre. Hasta pronto.